Hola, ¿qué tal? Hoy os traigo un deck profile de Pluffy, con el que gané un torneo local Winabox el otro día. Quedé 5-0 en el suizo y luego gané el Top Cat. Y gané esa cajita de ahí, en la que me tocó este don dorado súper chulo, la verdad, tuve bastante suerte. Y nada, creo que el deck está súper guay. He trabajado mucho en esta lista, no sé cuántas partidas llevo jugadas, pero creo que la he depurado mucho. Y creo que es un deck muy infravalorado ahora en 8.5. Luego no es verdad que el deck es muchísimo mejor y no tiene tanta ciencia, pero ahora mismo creo que encontrar la lista correcta es complicado y creo que esta es una muy buena opción. Probablemente es lo que juegue en el regional de U3 que se viene, bueno, en el europeo, vaya. Y nada, vamos allá. Primero de todo, los costes 4, creo que es lo más importante de este deck, porque es un deck en el que siempre quieres ir primero. El win rate sube una burrada cuando vas primero y la curva es muchísimo mejor, porque siempre vas a rampear el primer turno, entonces quieres un 4 siempre. Y este es el que para mí es el MVP del deck, que es el Zoro Yuro. Es una carta de stats vanilla buenísima, que además te busca cartas, se renueva, te ayuda a generar la curva de tus siguientes turnos, por lo cual es una salvajada. Lo ideal es empezar con él y buscar la pieza que te falte para turno 7, que es ya sea el Luffy Taro o el Sanji, o otro Zoro también te vale. Y es espectacular. Siempre hay que empezar con él, cuando vas primero siempre tienes que buscarlo. Luego tenemos a Bon Clay, que es la opción alternativa por si no tienes a Zoro. Obviamente no podemos llevar 8 Zoros si no sería. Entonces Bon Clay está bien para eso. A mí no es una carta que me encante. Hay gente que lleva 4. Yo no me suele gustar tanto. Pero es necesario para cuando no te toca Zoro en mano inicial. Y te ahorra un rampeo, lo cual está bien. Porque si lo bajas no tienes por qué rampear para llegar a 7. Porque siempre que vas primero quieres rampear 2 veces. Porque tus turnos siempre son el de 4 dones y el de 7. Entonces, si bajas esto, no tienes por qué rampear el segundo. Aunque igualmente yo lo suelo hacer porque me gusta rampear 2 veces. Aunque es situacional, ya os digo, si lo bajáis. Y es una carta que está bien, sin más. En otros matchups también tiene valor, sobre todo contra Bonnie, porque tiene muchos camiones, bichos grandes. Entonces, bajar esto en late no está mal. Luego ya os diré lo que suelo hacer en turnos más tardíos. Pero es una carta buena, la verdad, y tiene counter, así que se agradece. Vale, luego están las opciones de por si no os toca ninguno de estos al empezar, que a veces pasa, es inevitable. Yo llevo 3 Loss, que es una carta que vais a llevar sí o sí, y es muy buena. Normalmente no la queréis bajar en el turno inicial, pero cuando no queda más remedio hay que bajar algo, porque si no estáis muertos. Y esta carta se usa sobre todo para decks que tienen mucha mano, contra Enel, contra cada amarillo en general que acumulan mano, y negro amarillo, esta carta le destroza. O contra Bonnie también está muy bien. Y nada, es una carta espectacular, la verdad. Siempre hay que llevar, yo diría mínimo 2, pero lo normal es 3 o 4 incluso, no lo veo mal. Y es una carta que carrea mucho. Lo que sí, siempre que lo bajéis en primer turno, porque a veces hay que hacerlo cuando no tenéis nada de esto o esto, que es el otro coste 4 que os voy a decir ahora, nunca uséis el efecto. Si usáis el efecto en primer turno, probablemente perdáis la partida. Es una troleada, mucha gente lo hace, pero es una baiteada enorme. No puedes hacerlo porque si no, luego no hay forma de llegar a 7 dones. Y si no llegas a 7 dones, el deck no funciona, básicamente. Y eso, esta carta es muy buena. Luego en turnos cuando tenéis 10 o 9 dones está muy bien. Incluso en 8 podéis bajar 2 costes 4. Y esta carta entra en fina. Vale, y el último coste 4, que es un conte 2000 básicamente, pero está por si no os toca ninguno de esos, que me tiene pasado. Y es otra opción más de bajar un 5000. Este por lo menos hace algo. Y está bien contra Bonnie, sobre todo para matar Searchers, porque cuando hagáis -1 podéis matar a un coste 2 o menos. Lo cual está guay. Vale. Vale, perdón por el mini corte, seguimos. Vale, ahora vamos al turno más importante del deck, que es el turno de 7 dones. Porque siempre pilláis primeros o segundos, que normalmente quedáis primeros, repito, pero si no os queda más remedio de segundos, lo que suelo hacer es rampear la primera vez, entonces estás en 5 y luego ya vas a 7, en el que puedes decidir si rampear o no, porque 7 es lo importante. Pero bueno, a veces sí que es mejor tener 8 para ir más agro, luego os tenéis un Kaido o algo así para follower, pero no es tan necesario. Pero en 7 hay que bajar siempre uno de estos personajes, ya sea el Luffy Taro, que es un poco también con Zoro el MVP del deck. Es una carta que mete muchísima presión porque llenáis la mesa rápido, sobre todo que es bajarlo con el Sanji que os enseñaré ahora. Y si no, para tener más bichos de coste 7, el Pauli, que está muy bien ahora mismo, sobre todo contra Doffy. Es una carta que carrea sus malos matchups, donde el otro va a tener seguramente un coste 4 contra Negro, un Kuzan, cosas así típicas, una Rebeca incluso. Y sobre todo contra Doffy, que todos sus decks son costes 4, así que siempre va a matar algo esto. Está muy bien para rellenar. Y porque esta carta también os ahorra un futuro rampeo, para luego si queréis hacer una Big Mom o un Kaido, no es necesario rampear una tercera vez. Cuando si bajas el Luffy, a veces hace falta rampear 3 veces. Lo bueno es que si es una Big Mom,
no es tan perjudicial porque recuperas la vida, pero a veces hay que hacerlo y Pauli te lo ahorra mucho. Mi curva ideal contra Doffy es Zoro, luego Pauli, y luego ya es cuando empiezas a bajar, sobre todo Big Mom, Luffy Taro con algo o Kaidos. Vale, ahora vamos a los costes 5, que es la gran mayoría del deck. Los costes 5, por lo que pueda parecer, no son tanto para empezar de segundo y bajarlos, lo cual es un poco bait, sino para turno de 10 dones, de 9, ese estilo. Porque el plan del deck es eso. Primer turno, coste 4, cualquiera de estos. Sobre todo Zoro. Segundo turno, un 7. Y luego a partir de ahí estaréis sobre 8, 9, depende de los rampeos que hayáis hecho. Y es cuando queréis bajar estos bichos de aquí. Igual, si estáis en 8 es mejor bajar otro Fitaro, pero luego cuando estéis en 10, lo ideal es bajar dos costes 5. Sobre todo este de aquí, que para mí es la clave para ganar los matchups complicados, sobre todo contra negro, contra amarillo. Esta carta carrea infinito. Si no la lleváis en el deck, esos matchups son casi inganables, sobre todo Lucci. Y esta carta tenéis que bajarla en turnos clave donde sepáis que le jodéis al otro. Por ejemplo, contra negro, cuando esté en 6 dones y vaya para 8, eso donde hay que bajarla para impedir su Moria o hacer que su Jack sea mucho peor. Y si conseguís bajar 2, ideal, porque luego hacéis que vaya de 7 a 8 y no puedo hacer un Moria con Ice Age, entonces el Moria pierde mucho value también. Y es una locura esta carta. Contra amarillo le impides Big Moms, Aces, Yamatos, Katakuris. Tenéis que bajarla siempre en el turno clave para joder e intentar no bajarla muy pronto, porque si lo bajáis muy pronto os jode también a vosotros. Pero si ya estáis en 10 dones, literalmente no tiene punish. Es una carta positiva y es una locura de buena. Entonces eso, cuando ya estéis de 9, 10 dones, cuando hay que bajar esto, siempre para joder la curva del otro. Luego Queen, es una carta que es buenísima en late para recuperar mano, tener blockers, ir más comfy. Mola mucho bajarlo junto con Magellan, porque ya hacer -2 da igual. Y está muy bien en general. Ganar hand value es siempre bueno. Vale, Kid llevo solo uno. Es una carta que realmente no es necesaria. Y es la que he acabado cortando para llevar cosas como Pauli o Magellan. Pero me gusta tener uno porque está muy bien en este turno que os digo. Cuando bajáis dos costes 5 en turno de 10, Kid es muy bueno porque hacéis que pilléis más valor de agro, recuperando un don. Sobre todo está muy bien eso, turno 10 bajas Kid con Queen o con Magellan y el siguiente turno bajas un Kaido. Entonces ese Kaido es súper ofensivo porque recuperas un don y no es tan malo para ti porque recuperas uno extra y al siguiente turno puedes bajar otro bicho grande porque no te ha jodido tanto el Kaido. Entonces me gusta llevarlo a uno. La verdad es que cuando lo he necesitado lo he visto. Es una carta que te carrea mucho, pero está bien. Tienes más opciones de 5 y es una carta que puedes hacer open de ella. Porque así como estas, no os la recomiendo empezar si vais de segundo en primer turno porque os quitan don. Magellan sí que a veces es bueno contra negro solo, pero Queen sí que nunca lo bajáis en turno 1 de segundos. Bueno, turno 1 me lo entendéis, el turno del primer ramp. El turno 1 nunca se puede bajar nada en este deck, pero el turno donde bajas el primer bicho, yo nunca recomiendo bajar esto. Magellan eso, contra negro está bien, contra los demás yo diría que no. Pero Kid es la mejor opción y luego Sanji también. Son las dos mejores opciones. Sanji es buenísimo porque vas a 5 y luego el siguiente turno puedes rampear ya para ir a 8 y ya está activo su efecto, entonces ya puedes empezar a robar, es muy bueno. Si no, al ir de segundos, no os preocupéis que si no tenéis cualquiera de estos 5, que es lo ideal, o esto contra negro, podéis bajar cualquiera de estos. Estos sí que no, sería que no, porque es como que pierden mucho value. Pero con Clay y Zoro siguen siendo buenos, atacháis a una líder y pegas de 6 y sigue estando bien. Vale. Ahora vamos con los bosses del deck. Big Mom creo que es indiscutiblemente el mejor boss que tiene Pluffy. Se sigue jugando en Open 9. Kaido ya no, porque se cambió por el Luffy nuevo, pero Big Mom es buenísima. Os da sustain y contrarresta un poco el aspecto negativo del líder, que es que soléis tener pocas vidas por la habilidad, porque yo de media en partida rampeo mínimo 2 veces y muchas veces rampeo 3. Y Big Mom está muy bien porque te da el fuelle que necesitas. Si estáis sobrados de vidas porque veis que el otro os va solo a mesa y no ataca y vais muy bien, yo os recomiendo que cuando bajéis Big Mom y estéis en 3, con el don que os hayáis quitado de Big Mom, rampeáis otra vez para recuperar mano, porque hay muchas veces donde tu vida es casi irrelevante y quieres tener más mano para proteger tu mesa. Entonces en esos casos os recomiendo que una vez que la bajéis os quitéis la propia vida que acabéis de pillar con ella, por ese motivo, para no quedaros con poca mano, porque al final en este deck tus bichos son como tu vida y si mueren estás un poco muerto, así que siempre es recomendable salvarlos. Vale, las Big Moms y el otro boss son los Kaidos, que es más situacional que Big Mom. Big Mom siempre está bien bajarla cuando tengáis dones porque no hace punish, pero Kaido sí. Si tenéis un Kid no pasa nada bajando de Kaido, pero es más situacional.
pero igualmente da muchas partidas. Es el finisher por excelencia del deck y roba mucho. Matas un 6 y vas full agra cara. Si consigues hacer una curva ideal, esta carta remata todas las partidas. Rollo, si hacéis un Zoro, luego Luffy, luego Big Mom y luego un Kaido para acabar, duele mucho al otro. Que eso es cuando vayáis muy agro. Normalmente yo lo que suelo hacer es, después de Zoro Luffy, hago un turno de apoyo donde suelo bajar costes 4. Yo que sé, otro Zoro, una Nami, costes 5. Y luego es donde empiezo a bajar los bosses. A veces Big Mom sí que entra bien en ese turno, pero no siempre. Hay que tener cuidado con el tercer ramp. Vale. Ahora vamos a los counters 2000. Sanji buscable, es muy bueno, sirve como blocker y entra bien el turno después de Kaido. De hecho, incluso se puede hacer Luffy Taro con Sanji, porque vale 3. Después de bajar un Kaido, da justo los dones para hacerlo. Y está bien. No es que lo baje mucho, pero bueno, counter 2000 buscable y útil, así que entra bien en el deck. Luego Frankie llevo 2. Quité 2 para meter a los camazos, porque me gustan más tener más turnos 2, pero no voy a meter 4 camazos porque prefiero un poco consistencia. No quiero nunca fallar una búsqueda con Zoro. Es difícil fallarla, pero puede que ocurra. Así que prefiero llevar más 2000 buscables. Usopp, otro absoluto MVP del deck. Esta carta está rotísima. Probablemente de los mejores counter 2000 de todo el juego. Gira un coste 5 y counter 2000 por 3. Es un Izo mejorado. Sí que necesitas 8 dones, hay que tener cuidado con eso. Pues igual después de un Kaido así no llegas, pero bueno, siempre puedes rampear para llegar o cosas así. Y nada, es una locura esta carta. Giras prácticamente todos los bloques del juego y te da mucho más rango de letal. Mucha gente no se la espera, no entiendo por qué, pero siempre hay que jugar en torno a ella porque está rotísima. Te da mucha chance contra el Luffy negro amarillo porque le joden los sabos y está muy muy bien. Top Counter 2000 y luego Namis, que están bien. Son como un Queen, pero más pochillo, pero vale uno menos y lo puedes bajar con Luffy Taro. Hay que tener cuidado porque cuando quieres bajar esto tienes que estar en mínimo 9 dones, porque si no el efecto no aplica. Porque necesitas 8 y como te hace menos 1 tienes que estar en 9. Pero bueno, es una carta que está bien bajarla de por sí. Me gusta mucho lo que os decía antes. En turno de 8 dones bajar un Zoro con una Nami. Es una cosa que me gusta hacer. Y nada, pillas una carta de value y es un blocker. Está muy bien, la verdad. Es buscable también por Zoro. Y es una carta que entra bastante bien, sobre todo cuando tienes una mesa muy bien establecida. Cuando tienes un slot vacío, metes un blocker para proteger tu mesa extra. Y luego 3 eventos de 0, carta imprescindible porque se llevan bastantes ladrillos y además es buscable, lo cual es una locura. Siempre que tienes una mano medio enladrillada puedes bajar un Zoro, pillas esto y ya tienes counter para rato. Es una carta que entra muy bien en el deck. Y bueno, hasta aquí estaría todo. Luego os pondré la lista en los comentarios. Y nada, ahora voy a explicar un poco algunos matchups, cosas clave, que más o menos ya he explicado, pero importantes. Diría que casi todos los matchups son ganables. No hay ningún matchup que digas es horrible. Creo que Doff es el peor, pero igualmente, gracias a los Paulis, creo que se puede pelear, sobre todo si vas primero. Si vas segundo se puede complicar mucho, pero de primero me gusta mucho bajar lo que os decía, Zoro, Luffy o Pauli. Con Pauli rampeas y puedes ir ya directamente, es lo ideal, a Big Mom sin tener que quitarte vida, pero contra Doffy sí que es donde más valoras tus vidas si no quieres perderlas. Entonces si haces Zoro Pauli, te ahorras el tercer ramp, vas a Big Mom y empiezas a encadenar Big Moms. Y luego, cuando ya tienes más espacio, es donde bajas blockers para protegerte. Nunca puedes quedarte a 0 vidas contra Doffy porque te hace el evento y mueres. Y luego tienes a Kaido, que es una carta que destroza a Doffy, porque limpias 2 bichos, uno estandeado con la habilidad del efecto, y luego le pegas a otro, lo vas a matar seguro porque son 10k. Y eso, contra Doffy es un poco el game plan. Lo que os decía antes, Magellan MVP contra muchos decks, contra amarillo, contra negro. Sobre todo contra negro, lo que os digo, siempre hacerlo en el turno antes de que llegue a 8 él, porque lo normal es que vayáis primeros, entonces él va a ir de 6 a 8, hay que hacerlo ahí. Aunque tengáis mejor jugada, rollo, podéis hacer un Luffy Taro con Sanji, una Big Mom, hay que hacer esto. Si no hacéis esto, probablemente vayáis a perder. Aunque no parezca lo ideal, es lo ideal. Y si podéis hacer varios, en plan, ese turno le jodéis y siguiente turno bajar 2, eso ya ganáis la partida instantáneamente. Solo con uno extra, 2 Magellan creo que es la clave para ganar a negro. Porque además son bichos que sabes que no te los van a matar, porque si te los matan, pierden. Si no pueden llegar a bajar Morias. Negro es una basura de color. Y el matchup más fácil del deck es Luffy negro amarillo, por eso me gusta.
En el torneo me tocó contra 4 partidas jugué contra negro amarillo y gané todas y de paliza. Tiene una curva espectacular, lo mismo, vais de primeros, llenáis mesa, lo ideal es no pegarle y cuando ya estéis en 9-10, bajáis Big Mom, le colocáis sus costes 5 arriba de las vidas y le pegáis. Obviamente no os va a defender porque se queda sin mano si lo hace, es estúpido, si lo hace idealmente también, le quemas mano, pero si no, le has botondequeado sus costes 5, ya no los tiene en el trash y los ha perdido, entonces no tiene mesa. Eso es una locura. En algún momento le tendrá que quitar las vidas, o si no, cuando tenga 2 o 3 vidas empezáis a pegarle cuando tengáis la mesa llena y le vais a quitar como 3 o 4 cartas mínimo. Y a partir de ahí él está jodido porque, vale, puede hacer el Awaken, pero igual tiene 4 o 5 cartas en mano y en ese punto si tenéis una Big Mom o un Lufitaro, simplemente bajáis Usohachi, le giráis los sabos y atacháis todos estos dos y le pegáis. Se va a quedar sin mano en un turno. El siguiente turno está muerto. Es muy muy bueno el matchup y además tenemos a Lo, con lo que si le pillas desprevenido o eso, si no le pegas directamente va a tener 7 cartas siempre y bajas un par de Los o uno solo y ya le sacas un montón. Es un matchup ultra favorable. ¿Y alguna otra cosa destacable? Creo que no. Y pues nada, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, suscribiros y darle a like y todo eso. Y decirme si tenéis cualquier duda del deck. Ya os digo que he jugado muchas partidas y prácticamente me sé todos los matchups y qué hacer en cada situación. Es un deck que parece muy fácil de jugar, pero yo os digo que no lo es. Saber cuándo rampear, saber cuándo counterear, qué bajar en cada turno, no es nada fácil porque cambia mucho dependiendo de contra quién juegues y de qué tengas en mano y qué te esté haciendo el otro. Y ahora mismo tiene muy poco win rate, lo cual me sorprende, pero yo creo que tiene mucho potencial. Y nada, hasta aquí el videito. Chao, chao, muchas gracias por verlo.